Hola a todos y todas, otra vez por el canal. Llevo tiempo sin publicar cosas por aquí por YouTube. Sé que el último vídeo que subí fue en Navidad, en Nochevieja. Os voy a poner un poco en situación. En enero estuve de exámenes de la universidad, agobiada de finales, encima es mi último cuatrimestre de la carrera. Y pues en febrero empecé las prácticas en un hotel, entonces pues he estado también bastante ocupada. He tenido que, pues un poco acostumbrarme a la nueva rutina, a los nuevos horarios y pues nada, o sea, llevo ya un mes, las prácticas son el mes de febrero y el mes de marzo y bueno, pues me queda solo un mes de prácticas y la verdad es que voy a tener muchísimo tiempo libre cuando termine las prácticas y me centre en el TFG y en lo último que me queda para graduarme, así que ya podré estar más activa por aquí, pero bueno, quería hacer este vídeo porque es un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriéndolo hacer, porque es una de las preguntas que más me hacéis cuando pongo pues en Instagram, que me podéis seguir por aquí abajo, cuando pongo preguntas y me preguntáis, Natalia, ¿cómo puedo empezar una novela? ¿Por dónde empiezo? Estoy atascada, no sé cómo empezar el punto de partida, pues entonces este es vuestro vídeo si os interesa, así que pues bienvenidos a esta charla, taller con Natalia, como lo queráis decir, de escritura. Para empezar, el punto de partida en realidad para empezar a escribir una novela, primero son dos cosas, hay que distinguir dos términos, que es por un lado el escritor brújula y el escritor mapa. Es el escritor brújula, no necesita saber qué va a pasar en todo momento porque con tener una idea ya puede tirar de ella y empezar a escribir, y el escritor mapa es el escritor en el que se lo argumenta y se planifica la novela por capítulos, o no necesariamente capítulo por capítulo, pero la mayoría de veces sí que es así. En mi caso, yo soy escritora brújula. No sé por qué, es muy divertido para mí empezar a tener una idea general y ponerme frente al ordenador y ir tirando la inspiración que tenga en el momento. Sí que es verdad que yo apunto cosas, que es ahora, vamos a hablar un poco de eso ahora y después, pero un escritor brújula no significa que no sepa absolutamente nada en la novela. Obviamente sí que sabe cosas porque si no, no tienes por dónde empezar a escribir, pero no lo sabes todo detalladamente como un escritor mapa. ¿Qué recomiendo a las personas que empezáis a escribir? Lo que recomiendo no es que seáis ninguna de las dos, porque eso ya lo vais a ir decidiendo conforme vosotros os sentáis más cómodos a la hora de empezar a escribir, pero sí que recomiendo para las personas que empecéis a escribir planificarlo todo bastante, al menos los primeros capítulos de la novela. Vamos a empezar por un concepto más importante para empezar a escribir la novela, que es la trama. Obviamente, si no hay trama, no hay novela, no hay libro, no hay conflictos, no hay absolutamente nada para escribir. Entonces, antes de ponerte a escribir, necesitas una trama, un punto de partida. La podemos definir en realidad como ese conflicto en el que va a girar en torno a la historia, esos personajes, esa relación de esos personajes. Una vez tenemos la trama, que es la idea súper general de todo, ya tenemos que ir empezando a ir matizando poco a poco. Es decir, empezamos a construir los personajes, que es el siguiente punto, que es para mí lo más importante, incluso más que la trama. Para mí los personajes es lo más importante, al menos en la forma en la que yo escribo, porque yo le doy muchísima importancia a los personajes, a conocerlos, su evolución, etcétera. Seguramente, y eso no sé, creo que le pasa a muchas personas, incluido a mí, a veces antes que la trama tienes idea de los personajes, y eso está bien, en plan, tener el punto de partida de un personaje está bien porque luego puedes empezar a construir la trama alrededor de ese personaje, que es lo que yo hago muchísimo y a veces no me doy ni cuenta. Por favor, es súper mega importante tener los personajes bien definidos antes de empezar una novela, porque si no conoces a los personajes, tú, que eres la encargada, el encargado de escribir la novela, imposible que los lectores vayan a empatizar con los personajes, porque si no están bien definidos no tienes una base con la que los lectores pueden sentir una conexión y pueden conectar con ellos. Muy importante definirlos, conocerlos. Existen fichas de personajes en internet, hay un montón de fichas en las que pues
te salen, os voy a poner alguna foto por aquí si encuentro, el nombre, pues sus gustos, cómo es físicamente, porque luego alrededor de la novela vamos escribiendo y a lo mejor se nos olvida de qué color son los ojos de Jake o el pelo de Helen, por ejemplo. Y bueno, y no solo los personajes principales, obviamente los personajes secundarios y cualquier personaje. Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, y es apuntarlo todo. Cualquier idea, cualquier trama, cualquier escena, cualquier frase, diálogos, personajes secundarios, todo, cualquier cosa que se os ocurra, por favor, apuntarla y no hagáis lo de estáis antes de dormiros y tenéis una idea y decís mañana lo voy a escribir, porque mañana no te vas a acordar, porque me ha pasado a mí un montón de veces. De verdad, o sea, tener notas de móvil, yo tengo las notas de mi móvil llenas de ideas, de diálogos que se me ocurren cuando voy por la calle, frases, un montón de cosas, así que por favor, si no tenéis notas en el móvil, una libreta en el ordenador, tenéis un Word o una página o lo que sea, para poder escribirlo todo, que si no os vais a olvidar y vais a perder el hilo de las cosas. Siguiente punto súper importante, y es la ambientación. La ambientación es el lugar donde se va a transcurrir la historia. Van a existir varios escenarios, pero sí que es verdad que tenemos que tener el punto de partida del escenario principal. Puede ser un lugar completamente ficticio si escribes fantasía, o si escribes en realidad cualquier género y quieres inventarte la ambientación porque no quieres poner alguna localización real que existe. Escenario que lo creas tú me parece súper guay, porque tienes muchísima libertad de hacer lo que quieras y mola un montón. Luego tenemos pues los escenarios de ciudades, países, pueblos que conocemos y que existen. Entonces pues aquí sí que tenemos que hacer una previa documentación antes de ponernos a escribir, porque obviamente pues va a tener como localizaciones reales, calles, museos, playas, nombres de sitios que vas a tener que saber previamente a la hora de luego situar a los personajes en la ambientación. O a lo mejor lo puedes hacer también conforme la marcha, aunque sí que es verdad que yo recomiendo que se haga previamente, porque si no luego tienes que pausar un poco tu ritmo de escritura y pues va a ser un poco más lento y pesado, y a lo mejor te aburres y a lo mejor pierdes incluso el hilo de escribir. Pasamos a otra fase súper importante de este proceso creativo. Un consejo y algo que os voy a decir yo, y es que tener una historia en la cabeza, tener unos personajes, una trama o lo que sea que tengáis, o una ambientación, es que puede ser una cosa pequeñita que poco a poco se va haciendo grande. Puedes empezar a tener una idea súper general, que es lo que le pasa a todo el mundo, o sea, igual que yo, una idea súper general, y luego ir como poco a poco, capa por capa, hasta que la bola se hace grande y ya como que tienes todos los elementos de la novela. Entonces, una cosa que quería contaros es que este proceso no es un proceso de un día, 2 días, no lo vais a tener en 2 días, todo. La trama, personajes, ambientación, todo no lo vais a tener en 2 días, ni siquiera en una semana. A veces este proceso tarda meses, a veces los personajes y las tramas llegan a tu cabeza y tu pensamiento en un punto y no estás listo a escribir esta historia hasta meses después, semanas después, cuando tú estás listo, porque a veces la historia se forma sola en tu cabeza poco a poco. Eso a los escritores le pasa muy a menudo. A mí me pasa también muy a menudo. Por ejemplo, el proyecto que estoy escribiendo ahora, lo estoy escribiendo ahora en febrero. La idea general me vino más o menos en octubre del año pasado, así que es un proceso que a veces no es instantáneo, no es al momento pues se ocurrió una idea y tal. Por otro lado, a veces sí que pasa el tener un impulso de una idea que te viene wow y inmediatamente te pones a escribir, que eso también obviamente es válido, obviamente está bien, siempre y cuando tengas material para empezar a escribir, porque es que a veces nos vienen esos destellos de ideas y te entra como la euforia de ponerte a escribir y por favor hazlo. Vamos a pasar a otro tip súper importante a la hora de empezar a escribir una novela, y es la rutina. Esta es una pregunta también que me preguntáis muchísimo: Natalia, ¿cómo me hago una rutina? ¿Cómo soy constante? Porque para escribir una novela
novela hay que ser constante. Yo lo recomiendo que se sea constante, aunque hay a veces que hay parones, bloqueos y no pasa nada. Haré otro vídeo si queréis hablando de los parones y bloqueos, porque yo he tenido parones y bloqueos. Es algo súper normal que nos pasa a los escritores y no pasa nada, que a veces nos alertamos un poco por eso. Entonces, crear una rutina es muy importante. Por ejemplo, si tienes instituto, universidad, trabajo por la mañana y a lo mejor llegas a tu casa a mediodía, a las 2, a las 3, pues puedes comer y pues a lo mejor de 3 a 5 puedes ponerte a escribir, porque yo antes cuando estaba en el instituto o incluso en la universidad ahora siempre escribía a mediodía cuando llegaba a casa o incluso por las noches. Luego están los escritores nocturnos como yo, que yo ya me he hecho la idea de que soy así porque no tengo remedio. Hay personas que están súper inspiradas por las noches. Yo soy una de ellas. A veces intento ponerme a escribir por las mañanas cuando estoy libre, pero es inútil. No pasa nada, todo el mundo tiene unos horarios, unos momentos en los que están más inspirados que otros, y es encontrar los momentos en el día. Si tienes las tardes ocupadas porque trabajas, estudias, tienes clases, lo que sea, por las mañanas te pones. Si tienes por las mañanas ocupadas, por las tardes. Y si tienes ocupadas mañanas y tardes, pues te puedes poner a mediodía, en vez de dormir la siesta, te pones a escribir un ratito, que también pues desconectas. Y Fluffy. Y también por las noches, que obviamente muchas veces llegas súper cansado y no tienes ganas. A mí me pasa muchas veces de llegar hasta las narices de lo que esté haciendo y pues me pongo una serie. Hay días que sí y hay días que no. Eso es pues formarte una rutina, empezar poco a poco, pues a lo mejor no todos los días, pero un día sí, un día no, hasta que llegas a un punto en el que tengas la necesidad de escribir todos los días a esa hora que tienes establecida de rutina, y ya se te va a hacer maravilloso. Seguimos con más trucos, más ideas, más tips, algo que a mí me funciona muchísimo antes de ponerme a escribir una novela, y es el famoso y mi queridísimo Pinterest, que le debo la vida a este señora aplicación. Es que es una de las aplicaciones más útiles que tengo a la hora de escribir, a la hora de crear, de motivarme, de inspirarme. Y es que esta aplicación, si aún no la conoces, yo la utilizo para crear tableros en los que puedes como añadir fotografías de inspiración para tus novelas, tableros para los personajes, para verlos como me los imagino. También tengo un montón de fotografías de inspiración que me sirven para luego escribir escenas y decir, ala, o sea, esta foto me inspira para escribir luego una escena de tal. Y es que la verdad es súper útil, y os lo recomiendo muchísimo que cuando empecéis a hacer una novela, antes de escribir, hagáis un tablero así con las vives de lo que vais a transmitir, con lo que vais a transmitir vuestra novela, porque mola muchísimo y la verdad es que va a ser súper útil. Así que pues nada, creo que tenemos aquí un invitado especial todo el rato molestando. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si he hablado mucho, ya sabéis que yo a veces me enrollo bastante, pero bueno, me alegro de volver por aquí de nuevo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, dejadmelo en comentario. Me podéis seguir también por Instagram, preguntarme cualquier duda que tengáis de escritura, porque yo desde mi experiencia os puedo ayudar en lo que yo pueda. Y así que pues nada, que me alegro de estar por aquí, a ver si voy a subir más vídeos, estoy un poco más activa. Ya os digo que cuando termine las prácticas ahora en marzo, bueno, la cosa estará más relajada y ya estaré más activa por aquí. Pero nada, que lo echaba muchísimo de menos y me alegro, así que pues nada, besitos. Así que